Hola, qué bueno que nos acompañan hoy. ¿Qué tal? ¿Listos para conversar? Hoy vamos a meternos en un tema bien interesante. Queremos trazar como una ruta, un plan, digamos, estratégico, ¿no? Para leer la Biblia, Exacto. específicamente la católica. La idea es que sea una guía, pues fácil, que nos ayude a entender mejor estos textos que, la verdad, a veces imponen un poco. Sí, sí, totalmente. Es que, bueno, la Biblia es como una biblioteca enorme, ¿no? Llena de historia, de sabiduría, de profecía, y sí, puede parecer un poco abrumador al principio. Ajá. Lo que buscamos hoy es justo eso, dar como una estrategia, un caminito, para acercarse sin sentirse perdido. Y respetando la profundidad que tiene, claro, pero haciéndolo más accesible. Sobre todo pensando en la versión católica, con sus 73 libros. Justo, vamos a ver la estructura general, algunos tipos de libros que son clave y, lo más importante, proponer una secuencia, un orden de lectura para ir entendiendo poco a poco. ¿Entramos en materia? Venga, empecemos. Bueno, para empezar, lo básico. Antiguo y Nuevo Testamento. Esa es la gran división, ¿no? Correcto. Y en la Biblia católica, el total son 73 libros. Así es. Son 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Y esa diferencia que a veces la gente nota con otras Biblias, como las protestantes, que tienen 39 en el Antiguo, Ajá, sí. pues se debe a que la tradición católica incluye unos libros que llamamos deuterocanónicos. Deuterocanónicos. Recuérdanos un poquito cuáles son y por qué están ahí, ¿no? Claro, mira, son 7 libros completos. Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, que también le dicen Sirácida o Sirácides, Baruch y 1 y 2 Macabeos. Ok. Y aparte hay cachitos extra en Esther y Daniel que no están en el canon hebreo. ¿Y por qué están? Bueno, es un tema histórico y de tradición. Ajá. Estaban en la Septuaginta. ¿La qué, perdón? La Septuaginta Ah, era la traducción al griego del Antiguo Testamento, que se usaba muchísimo en tiempos de Jesús y los apóstoles, sobre todo fuera de Palestina. ok, ya. Y los primeros cristianos pues la usaban. De hecho, muchos concilios de la iglesia primitiva, como allá en Hipona y Cartago por el siglo IV, ya confirmaron que eran parte de las escrituras. Y bueno, ya después, en el concilio de Trento, en el siglo XVI, se ratificó como dogma. Entendido. O sea, vienen de una tradición muy antigua en la iglesia. Exactamente. Ahora, vámonos al Antiguo Testamento. Son 46 libros, es bastante. ¿Cómo se organiza para no hacerse bolas? Sí, es extenso, pero se agrupa, digamos, en secciones lógicas. Primero está el Pentateuco, los famosos 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La ley de Moisés, ¿no? Eso, la Torá o la ley. Ahí están las bases, los relatos de la creación, los patriarcas, la salida de Egipto, la alianza. Ok. Luego vienen los libros históricos, que, pues como su nombre indica, narran la historia del pueblo de Israel, la conquista de Canaán, los jueces, los reyes, el exilio, toda esa saga. Ajá. Después, una parte fascinante, los libros sapienciales o de sabiduría. Esos me llaman la atención. ¿Suenan muy prácticos, quizá? Totalmente. Aquí encuentras Proverbios, Job, Eclesiastés o Coelet, Eclesiástico, el deuterocanónico que mencionamos, y Sabiduría, otro deuterocanónico. Son libros de reflexión profunda sobre la vida, la fe, la justicia, el sufrimiento, el sentido de todo. ¿Y cómo son? ¿Son como historias también? No tanto historias. Usan más bien la poesía, los proverbios, las sentencias breves. Eso ayuda mucho a que se te queden grabados, ¿sabes? Claro. Abordan temas universales. Por ejemplo, Proverbios te da consejos para el día a día. Job se mete con el tema del sufrimiento del justo. Uf, un temazo. Sí, sí. Eclesiastés reflexiona sobre la vanidad, sobre qué vale la pena en la vida si no está Dios. Eclesiástico da muchísimos consejos morales prácticos. Y Sabiduría habla de la justicia de Dios, de la inmortalidad. Temas bien profundos, pero desde una perspectiva de fe. Buscan la sabiduría que, dicen, empieza con el temor de Dios, que no es miedo, ¿eh? No. ¿Qué es entonces? Es más bien reverencia, respeto profundo, amor, reconocer que Dios está detrás de todo y ordena el universo. Y fíjate, a veces se nota que dialogaron con la sabiduría de otros pueblos vecinos, pero siempre lo pasan por el filtro de su fe en Yahvé y la alianza. Interesante. ¿Y los deuterocanónicos que mencionaste antes como Tobías, Judith, Macabeos? ¿Qué onda con ellos? ¿Qué aportan?
Pues aportan muchísimo. Tobías es una historia hermosa sobre piedad familiar, caridad, confianza en Dios en medio de las pruebas. Judith es la historia de una mujer valiente, una heroína de fe que salva a su pueblo. ¡Órale! Y los de Macabeos, son clave históricamente. Narran la lucha de los judíos contra los griegos que querían imponerles su cultura y religión, allá por el siglo II antes de Cristo. Ah, mira. Y ahí encuentras temas que van a ser súper importantes para entender el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la idea del martirio por la fe. Gente dispuesta a morir por no traicionar su religión. Y también se habla ya más claramente de la resurrección de los muertos. O sea que conectan mucho lo que venía antes con lo que va a venir después con Jesús. Exacto. Llenan un hueco histórico y teológico bien importante entre el final oficial del Antiguo Testamento hebreo y el inicio del Nuevo. Son como un puente. Clarísimo. Bueno, brinquemos ahora al Nuevo Testamento. Son 27 libros. ¿Cómo se organiza este? Este es más compacto, digamos. Se divide básicamente en 4 partes. Primero, y lo más importante, los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El corazón de todo, ¿no? Exacto, el corazón. Ahí está Jesús, su vida, lo que enseñó, sus milagros, su pasión, muerte y resurrección. Ok. Luego. Luego vienen los Hechos de los Apóstoles, que es como la segunda parte del Evangelio de Lucas, de hecho. Narra cómo empezó la iglesia después de que Jesús ascendió al cielo. Ah, mira, la continuación. Sí, ahí ves a los apóstoles, la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, las primeras comunidades, los viajes de Pablo. Es la historia de los inicios. Bien. ¿Qué más? Después tienes un buen bonche de epístolas, o sea, cartas. Son 21 en total. La mayoría son de San Pablo, escritas a comunidades específicas, como los corintios, los romanos o a personas como Timoteo, Tito, Filemón. Ajá. Y hay otras que se llaman católicas o generales, como las de Santiago, Pedro, Juan, Judas, porque van dirigidas como a toda la iglesia, no a un lugar en particular. ¿Y de qué hablan esas cartas? Pues de todo un poco. Explican más a fondo la fe en Jesús, dan consejos sobre cómo vivir como cristianos, resuelven dudas o problemas que surgían en esas primeras comunidades. Son súper importantes para entender la doctrina y la vida cristiana. Ya. Y falta uno, ¿no? El último. El último, sí, el Apocalipsis o Revelación, que es un libro profético, con un lenguaje muy simbólico, eso sí. A veces da un poco de miedo, pero en realidad es un mensaje de esperanza. Esperanza. Siempre lo pintan como el fin del mundo. Bueno, habla del fin, sí, pero sobre todo de la victoria final de Cristo sobre el mal y el sufrimiento. Era para animar a los cristianos que estaban siendo perseguidos en esa época. Les dice, aguanten que al final ganamos con Cristo. Ah, ok. Otra perspectiva. ¿Y todo esto del Nuevo Testamento se escribió, decías? ¿Cuándo? Se escribió bastante rápido después de Jesús, mayormente en la segunda mitad del siglo I, digamos entre el año 50 y el 100 después de Cristo. Y casi todo en griego, que era el idioma común en esa zona del Mediterráneo. Perfecto. Bueno, pues ahora sí, vamos a lo que muchos quizás están esperando. El plan. Tenemos esta biblioteca de 73 libros. ¿Por dónde empezamos para no morir en el intento y que de verdad sea algo enriquecedor? Aquí es donde, como dicen, se pone bueno. Exacto, aquí viene la estrategia. Y bueno, hay varias formas, pero una que suele funcionar muy bien y que yo recomiendo es empezar por el Nuevo Testamento. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Uno pensaría que hay que empezar por el principio, ¿no? Génesis. Podría ser, pero fíjate que empezar por el Nuevo Testamento tiene una ventaja clave. Te encuentras directo con Jesucristo. Ya. Y Jesús es la clave para entender toda la Biblia, incluido el Antiguo Testamento. Todo apunta hacia Él. Así que empezar por Él te da como la lente correcta para leer lo demás. Tiene lógica. Ok, entonces, Nuevo Testamento, ¿por dónde ahí? Paso 1. Los Evangelios. Son el centro. Y dentro de los 4, yo sugeriría empezar con Lucas. Lucas. ¿Por qué Lucas? Porque Lucas es muy ordenado. Presenta la vida de Jesús de forma bastante cronológica. Es muy detallado. Además, tiene una sensibilidad especial por los pobres, las mujeres, los que estaban medio marginados. Y lo más importante, conecta perfecto con el siguiente libro que vamos a leer. ¿Qué es? Que es Hechos de los Apóstoles, que también lo escribió Lucas. Entonces, lees Lucas y luego Hechos y tienes como la historia completa. Jesús y el inicio de la iglesia. Órale, eso sí suena súper lógico.
Empezar con Lucas entonces. Sí, después de Lucas podría seguir con Mateo. Mateo es genial para ver cómo Jesús cumple todo lo que se había anunciado en el Antiguo Testamento. Está muy pensado para gente que conocía las escrituras judías. Ajá, para ver las conexiones. Exacto. Luego Marcos. Marcos es el más cortito y súper dinámico. Es acción pura. Parece casi una película. Va al grano. Rápido de leer entonces. Sí, relativamente. Y dejaría para el final Juan. ¿Por qué al final? Porque Juan es diferente. Es mucho más teológico, más profundo, se enfoca mucho en quién es Jesús, en su divinidad, en el significado de creer en Él. Es maravilloso, pero quizás se aprecia más ya teniendo la base de los otros tres. Ok, entonces, Lucas, Mateo, Marcos, Juan. Anotado. Y después de los evangelios. Paso 2. La iglesia primitiva. Pues lo natural, como decíamos, es seguir con Hechos de los Apóstoles. Es la segunda parte de Lucas. Ahí vas a ver cómo nace públicamente la iglesia en Pentecostés, cómo actúa el Espíritu Santo, las primeras predicaciones, las conversiones, los problemas que tuvieron. Es clave para entender de dónde venimos como iglesia. Sí, ver cómo la misión de Jesús siguió adelante. Justo. Paso 3. Sabiduría práctica del Antiguo Testamento. Y aquí yo haré una pequeña pausa en el Nuevo Testamento y me iría un ratito al Antiguo, ¿Ah, sí? ¿A dónde? a los libros sapienciales. Son muy accesibles y te dan como herramientas para la vida diaria. Por ejemplo, darle una leída a Proverbios. Está lleno de dichos cortos súper sabios para un montón de situaciones. Como consejos prácticos. Exacto. Luego, el Eclesiástico o Sirácides, que es uno de los deuterocanónicos. Es un tesoro de sabiduría moral. Te dice cómo comportarte en la familia, en el trabajo, con los amigos. Muy útil. Y quizá también el libro de la sabiduría, otro deuterocanónico, que ya es un poco más profundo, habla de la justicia, de confiar en Dios, de la vida eterna. Oye, qué buena idea intercalar esto, como para tomar aire y reflexionar un poco antes de seguir con más historia o doctrina, ¿no? Precisamente, ayuda a digerirlo y a ver que la fe no es solo teoría, sino que tiene que ver con tu vida concreta, con tus decisiones diarias. Me gusta. Ok, y después de esta pausa sapiencial, Paso 4. Las cartas de Pablo. Nuevo Testamento. Regresamos al Nuevo Testamento, ahora sí que a meterse con las cartas de San Pablo. Son varias, así que hay que organizarse. sí, son un montón. Una forma puede ser empezar por las que se creen que escribió primero, como 1 y 2 Tesalonicenses. Hablan mucho de la segunda venida de Cristo, de la esperanza. Ok, Luego, las cartas grandes, las más doctrinales. Romanos, que es una maravilla, explica a fondo la salvación por la fe. Gálatas, que defiende la libertad que nos trajo Cristo. Y 1 y 2 Corintios, donde Pablo se enfrenta a un montón de problemas prácticos de la comunidad de Corinto. Muy interesante ver cómo lo resuelve. sí, ahí se ve la vida real de las primeras comunidades. Tal cual. Y después, puedes leer las que llaman cartas de la cautividad, porque las escribió estando preso. Filipenses, que es una carta llena de alegría a pesar de todo. Colosenses, sobre la importancia central de Cristo. Efesios, que habla de la iglesia como cuerpo de Cristo. Y la cartita personal a Filemón, muy conmovedora. Son cartas densas, me imagino, pero claves. Sin duda, explican el corazón de la fe cristiana y cómo vivirla juntos. Paso 5. Contexto histórico. Antiguo Testamento. Y aquí, otra pequeña vueltita al Antiguo Testamento. ¿Otra? ¿A dónde ahora? Al leer un Macabeos, este libro deuterocanónico te da un contexto histórico súper valioso. Es la historia de la resistencia judía contra los griegos, que te contaba antes. ¿Ah, sí? Leerlo aquí te ayuda a entender muchísimo mejor el mundo en el que nació Jesús. Ese ambiente de tensión política, religiosa, de espera. Claro, como para entender el escenario donde va a ocurrir todo lo del Nuevo Testamento. Exacto. Te da el trasfondo. Paso 6. Cartas generales y Apocalipsis, Nuevo Testamento. Ya casi acabamos el Nuevo Testamento. Seguimos con las cartas que faltan, las generales o católicas. Santiago, que es muy práctica, insiste en que la fe se tiene que notar en las obras. 1 y 2 Pedro, que dan ánimo en las pruebas y alertan sobre falsas enseñanzas. 1, 2 y 3 Juan, que se centran en el amor, la verdad, la comunión. Y la cartita de Judas, que también advierte contra errores. Ok, las que no eran de Pablo. Exacto. Y para cerrar con broche de oro el Nuevo Testamento, ahora sí,
el Apocalipsis, pero leyéndolo como lo que es, una revelación de que, al final, Cristo vence, un mensaje de esperanza, no de terror. Con esa clave de lectura que decías. Justo. Paso 7. Profundización en el Antiguo Testamento. Y ahora sí, con toda esta base, ya conoces a Jesús, ya viste cómo empezó la Iglesia, ya tienes algo de sabiduría práctica y contexto histórico, ahora estás mucho mejor preparada para meterte de lleno en el resto del Antiguo Testamento. Ahora sí, el Pentateuco, los profetas. Ahora sí, puedes abordar el Pentateuco con sus leyes y relatos fundacionales. Los demás libros históricos, Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, y los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, los 12 profetas menores, que son libros a veces difíciles pero increíblemente ricos. Y seguro que ahora se entienden mejor, ¿no? Después de haber leído el nuevo. Muchísimo mejor. Vas a empezar a ver las promesas que se cumplen en Jesús, las figuras que lo anunciaban, cómo Dios fue preparando todo poco a poco. Se ilumina todo de otra manera. Oye, pues este plan suena muy bien armado. Va de lo central hacia afuera, mezcla géneros, conecta los dos testamentos. Me gusta. Evita empezar por lo que quizá es más denso o difícil de entender al principio. Esa es la idea, ir construyendo poco a poco para que sea un camino disfrutable y no una carga. Muy bien. Ya tenemos el qué leer y más o menos en qué orden. Pero falta una parte importante, el cómo. Porque leer la Biblia no es como leer cualquier libro, ¿verdad? A veces es complicado entender bien. Hay claves para interpretarla mejor. Uy, sí, fundamentales. Sin unas buenas claves, te puedes perder o, peor, sacar conclusiones que no van. Lo primerito es entender qué significa que la Biblia es inspirada. Inspirada por Dios. Exacto. La fe católica dice que es palabra de Dios, pero en palabras humanas. O sea, hay como dos autores. Dios, que es el autor principal que inspira el mensaje, pero se vale de personas concretas de autores humanos. Ah, ok. Y esos autores humanos escribieron en una época determinada, con su cultura, su idioma, su estilo, hasta con sus limitaciones. Entonces, para captar bien el mensaje divino, tenemos que entender también el contexto humano. Como preguntarse quién escribió, cuándo, para quién. Justo. ¿Y qué tipo de libro es? ¿Es historia? ¿Es poesía? ¿Es una ley? ¿Una carta? ¿Una profecía? ¿Una parábola? No puedes leer todo igual. No le puedes pedir exactitud científica a un poema, por ejemplo. Claro, sería como pedirle peras al olmo. Eso es súper importante para no frustrarse. ¿Y qué onda con la verdad de la Biblia? Porque, seamos sinceros, hay pasajes, sobre todo en el Antiguo Testamento, que hoy nos suenan raros, violentos o hasta contradictorios con la imagen de un Dios bueno. Es una pregunta clave, sí. La Iglesia enseña que la Biblia nos transmite sin error la verdad necesaria para nuestra salvación. Fíjate en esa frase, necesaria para nuestra salvación. No dice toda la verdad científica o histórica al pie de la letra. Exactamente. Su objetivo principal no es darnos clases de ciencia o de historia como las entendemos hoy. Su meta es revelarnos quién es Dios, quiénes somos nosotros ante Él y cuál es el camino para estar en comunión con Él. Es una verdad, digamos, teológica y salvífica. Entiendo. Por eso, ante esos pasajes difíciles, hay que buscar el mensaje religioso de fondo que el autor humano, inspirado por Dios, quería comunicar en su momento. Y aquí entra otra idea clave, la pedagogía divina. ¿Pedagogía? Como que Dios nos va enseñando poco a poco. Tal cual. Dios se revela de forma progresiva, como un buen maestro que se adapta a lo que sus alumnos pueden entender en cada etapa. Como con los niños, no les explicas todo de golpe. Exacto. Lo que se dice o incluso se permite en ciertas partes del Antiguo Testamento, hay que entenderlo en ese contexto de una revelación que va creciendo. Y todo eso alcanza su punto máximo, su plenitud y su interpretación definitiva en Jesús. El Nuevo Testamento es la luz que ilumina todo lo anterior. Esa idea de la pedagogía me conecta con que todo está relacionado, ¿no? No son libros sueltos. Justo. Ese es otro principio, la unidad de la Escritura. La Biblia entera es una sola historia, la historia de la salvación. No puedes sacar un versículo o un libro y entenderlo solito, fuera de contexto. Hay que ver el panorama completo. Sí. El Antiguo Testamento prepara y anuncia lo que se cumple en el Nuevo, y el Nuevo le da el sentido pleno al Antiguo. Se necesitan mutuamente. San Agustín decía algo genial.
El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo y el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo. Qué buena frase. Y esta unidad, esta interpretación correcta, ¿dónde se encuentra? Pues en la tradición viva de la Iglesia. La Biblia nació dentro de una comunidad de fe, Israel y luego la Iglesia, y es dentro de esa comunidad, guiada por el Espíritu Santo a través de los siglos, donde se interpreta auténticamente. O sea, no es un libro para que cada quien lo interprete como se le ocurra. Pues la idea es que la interpretación personal siempre esté en sintonía con la fe de toda la Iglesia. No es un ejercicio puramente individualista. El magisterio, o sea, la enseñanza de los obispos unidos al Papa, tiene esa función de cuidar que la interpretación sea fiel a lo que siempre se ha creído. Entendido. Y ya para terminar con las claves, la actitud con la que uno se acerca al texto, ¿importa? Muchísimo. Esencial. La lectura de la Biblia debería ser siempre orante. Orante. ¿Cómo? Que no sea solo un estudio para saber cosas, aunque el estudio es importante, sino que sea un encuentro, un diálogo con Dios que te está hablando a través de esas palabras. Por eso se recomienda mucho un método antiguo que se llama Lectio Divina. Lectio Divina. Suena interesante. Sí, es una forma de leer despacio, con el corazón. Tiene como 4 pasos. Lees el texto con atención, lectio, luego meditas, ¿qué te dice a ti hoy? Meditatio, después le respondes a Dios en oración, le platicas lo que te movió, oratio, y finalmente te quedas como en silencio, en su presencia, dejando que esa palabra te cambie por dentro, contemplatio. ¡Qué bonito! Es leer con otra disposición, ¿no? Exacto. Es escuchar con el corazón abierto, buscando no solo acumular información, sino conocer más a Dios, amar más y sobre todo transformar tu vida. Hay una frase de San Jerónimo que tradujo la Biblia al latín que es muy fuerte. Decía, desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. ¡Wow! Fuerte, pero clara. Bueno, pues haciendo un resumen de todo esto, el plan que propusimos busca justo eso, ¿no? Hacer que la Biblia católica sea menos intimidante, más cercana. Un libro vivo con el que podamos dialogar. Exacto. Empezar por Jesús en los Evangelios, luego Hechos, intercalar esa sabiduría práctica del Antiguo Testamento, entender el contexto con Macabeos, seguir con las cartas. Y siempre, siempre leer con estas claves que nos diste, la inspiración, buscar la verdad para la salvación, ver la unidad de todo, sentirnos parte de la tradición de la Iglesia y sobre todo leer con actitud orante. Así es. Ojalá que sea una invitación a animarse a este viaje, que de verdad es fascinante. No es leer por leer, es encontrarse con alguien, con la palabra viva de Dios que, créeme, sigue hablando hoy tan fuerte como ayer. La fe católica lo dice claro. La palabra de Dios, junto con la Eucaristía, son el alimento principal para la vida del creyente. Y bueno, para cerrar, quizá dejar una pregunta en el aire para quienes nos escucharon. Más allá de seguir este plan o cualquier otro, ¿qué podría significar en la propia vida, en la búsqueda personal de cada quien, el dedicar un tiempo constante a este diálogo con las Escrituras? ¿Qué tesoros podríamos encontrar? Esas cosas nuevas y cosas viejas de las que habla el Evangelio. Si nos animamos a abrir nuestra propia arca y explorar estos textos con la mente y el corazón abiertos. Buena pregunta para quedarse pensando. Pues muchas gracias por esta charla tan clara y motivadora. Esperamos que a todos les sirva mucho. Gracias a ti. Un gusto compartir. Hasta la próxima.